diplomático confirmado por el color de la patente por un lado, aparentemente de la Embajada de Rusia. Acaba de llegar la policía para ver qué caminos seguirán con el diplomático que está atrincherado en su auto y que se niega al control de alcoholemia. Es un gran vergüenza para mí, para mis países. Soy ruso. Yo pruebo hablar con él. Diciendo que salga del auto, no hay miedo de que le pase absolutamente nada de lo que le está tratando de hacer entender, pero no le responde. El Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Cancillería, enviaron al Departamento de Seguridad Diplomática de la Policía Federal para hacerse cargo y cumplir con la Convención de Viena y las leyes diplomáticas. Efectivamente se lo está escoltando a la embajada y las actuaciones van a seguir por canales federales. Hay otra persona que se niega al control de alcoholemia, también diplomático. Esto es un lío. Venían de la misma fiesta. Enojado por la presencia de las cámaras, porque lo estamos enfocando. Se lo trasladó en esta especie de cápsula de seguridad, en un procedimiento ordenado, hasta la Embajada de Rusia, para hacerle allí el test de alcoholemia. Ahí se baja el hombre, a ver qué va a hacer. Está alcoholizado. También está prohibido manejar alcoholizado. A ver, ¿por qué se niega a hacer el control? Permiso. Un acta para notificarlo por la negativa. Así que permanezca donde está. Consideramos lo ocurrido con nuestro funcionario como una grave violación del derecho internacional, sobre todo de sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas. Muy buenas noches. Bueno, el conflicto diplomático menos pensado, el que se dio esta mañana en la ciudad de Buenos Aires, en plena jornada navideña. Muy feliz Navidad para todos. Vamos a estar con ese tema porque está generando una escalada diplomática con la Embajada de Rusia y un vacío legal, aparentemente. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, chicos. Parecen como los hermanos Macana, ustedes, ¿no? Estamos los duendes de nuestra Papá Noel en esta Navidad. Nos pusimos un poco de Feliz Navidad. Muy buenas noches, Gonza. Buenas noches, Dami. Buenas noches, Ramiro Marra. Vamos a estar analizando también la economía. ¿Cuánto fue el consumo navideño? ¿Fue el fin de la recesión? Bueno, muchos temas para analizar. Acompáñennos en esta hora. Arranquemos con el tema diplomático. Gonza, desde temprano se originó este conflicto y un vacío legal, aparentemente. Sí, a ver, el conflicto menos pensado, exactamente. De control de alcoholemia, literalmente, a una tensión que puede ir escalando también. A ver, ¿qué es lo que pasó? Por si alguno fue la noticia del día, pero por si alguno medio se lo perdió rápidamente. 2 autos, en realidad 3 autos con chapa diplomática de Rusia fueron frenados en momentos distintos en un control de alcoholemia ahí en la Avenida Libertador. Se negaron a hacerse el test de alcoholemia porque esgrimían que no se lo tenían que hacer por inmunidad diplomática. No se lo terminaron haciendo, le labraron un acta a las autoridades de tránsito. Rusia denunció una violación al derecho internacional justamente por haber frenado a sus representantes diplomáticos para hacerle este control de alcoholemia. Y ahora un final incierto porque se espera, inclusive, hoy hablaba con distintas fuentes de Cancillería, que llegue también una nota de protesta diplomática justamente para sostener esta posición que estaba tomando Rusia. La pregunta acá es, los diplomáticos, la inmunidad diplomática, ¿alcanza también a estos momentos en que se debieran hacer un test de alcoholemia en Navidad a las 10 de la mañana, después de lo que puede haber sido una noche de tomar alcohol o de lo que fuese? Ahí es donde existe este vacío legal, como decís, Guado, tal vez un gris, ¿no? Porque distintas convenciones que son las que regulan la inmunidad diplomática y las que regulan las relaciones diplomáticas más precisamente, esgrimen distintas situaciones que pueden suceder. Rusia, por su parte, dice, a ver, es cierto que los diplomáticos tienen que obedecer el derecho y las normativas vigentes en los países donde están trabajando, donde están de destino, en este caso los rusos en Argentina. Exacto. Pero al mismo tiempo Rusia dice, bueno, pero un control de tránsito no es infringir una normativa. Claro. Una normativa es
Claro, la sí. máxima velocidad, el semáforo en rojo. Siempre y cuando no haya consumido alcohol. Ahí es donde entra la zona gris, porque lo que ocurre en ese es que caso estaría cometiendo un delito y estaría... Efectivamente, lo que ocurre es que no se le realizó el control. Tampoco se puede verificar o constatar que haya estado ese es el punto. Manejando en este caso porque con alcoholemia ya positiva. hacer el control estaría violando justamente la inmunidad diplomática. La reglamentación de tránsito dice que si yo, conductor, me niego a hacerme el control de alcoholemia, se toma como que ese control de alcoholemia es positivo, ¿no? Y ahí siguen las multas que tienen que seguir después de labrar un acta y demás. Pero bueno, la gran discusión de esto fue... Y quitarte el auto, además. Licencia y auto. Porque lo que justamente el objetivo es impedir que esa persona y además, como es una falta grave de tránsito, se retiene la licencia, hay que hacer una serie de procesos administrativos para recuperarla. El auto, en este caso, no se lo pueden quitar porque el auto tenía patente diplomática y la patente diplomática tiene los mismos beneficios, vamos a decirle, que las personas físicas. Todo esto está amparado bajo el paraguas de lo que es la Convención de Viena para la relación diplomática. Vamos a repasar, porque hoy se habló mucho también de la Convención. ¿Qué es lo que dice la Convención? Exacto. ¿Qué es lo que dice la Convención de Viena? A ver, uno de los puntos de la Convención de Viena nosotros lo tradujimos, ¿no? Para que sea entendible, porque hay muchos artículos. Sobre todo esto es el artículo 41. Los diplomáticos tienen que cumplir con el derecho del país local, o sea, en este caso la Argentina. Eso en primer lugar. En segundo lugar también dice, no pueden ser detenidos a excepción de que básicamente los agarren infraganti. Ojo con esto porque ahora Manu también va a contar un antecedente. La detención es porque un diplomático no puede ser juzgado en un tercer país, a excepción de que, por ejemplo, Rusia niegue o rechace o le saque la inmunidad diplomática a sus diplomáticos y ahí sí la justicia argentina los podría la comparativa, vamos, hablamos mucho últimamente del caso Cuader a partir de la flagrancia que implicaba el senador cruzando la frontera. En un hecho así podría ser detenido un diplomático, digamos, si se lo encuentra cometiendo el delito en el momento. Claro, sí, pero el punto hay un pedido de la justicia argentina. En este caso, podría ser un acto de flagrancia si la persona... si el alcoholemia hubiera dado positivo. Exacto, si se le hubiera podido hacer el control y da positivo. Con lo cual, no se puede descartar la flagrancia al no poder hacerle el control. Exactamente, efectivamente. Y algo importante que recién estaba en la otra placa. A ver, los autos, que esto es lo que decíamos recién, que no es para nada menor, porque eso esgrime inclusive Rusia. Los autos tienen la misma inmunidad que el funcionario y el país, o sea, la Argentina, puede declarar persona non grata al diplomático que no cumpla con la normativa local. Si lo declara persona non grata, por ejemplo, Argentina lo declara, Rusia se lo tiene que retirar, digamos. Exactamente. Claro. Los diplomáticos argentinos que estaban en Venezuela después de las elecciones fueron declarados persona non grata, los 5 funcionarios fueron expulsados del país. Todo esto, y entre otras cuestiones que están dentro del derecho internacional, es lo que hoy se está debatiendo. Y es lo que está debatiendo inclusive la relación entre Rusia y la Argentina. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Cancillería, no? Si bien no hubo una voz oficial hoy, sí hay una circular diplomática que es del 2022, en donde les pide al personal diplomático que observen justamente la legislación local, sobre todo en cuestiones de circulación vehicular, porque había habido quejas de vecinos en cuanto infringían sistemáticamente las leyes de tránsito. El problema acá es legal. Una circular del gobierno de la ciudad no puede, a nivel legal, tener más poder que un tratado internacional. Ahora, perdón, Manu, porque esto es importante. A ver, esta circular se hizo llegar en Cancillería en el 2022, marca la posición. A ver, la Cancillería se supone que tiene que tener una política de Estado, por ende una política a largo plazo. En el 2022 la Cancillería a todas las representaciones diplomáticas les envió esta circular y dijo, muchachos, todos los acreditados, correspondentemente acreditados en nuestro país, tienen que cumplir con esto. Esa resolución, esta circular, mejor dicho, lo que dice es que en caso de multas, en caso de acarreos o en caso de alguna falta, tienen que hacerse cargo. Eso depende del país. Hay países, hoy me decía un colega, por ejemplo, en Rusia, se sabe que los diplomáticos no pagan multa. No pagan multa. Acá la Argentina dijo, muchachos, si ustedes dejan el auto en el cordón amarillo y le llega la multa, lo tienen que pagar. Lo que Rusia dice acá es, a mí todavía no me puede decir nada porque lo que yo estoy esgrimiendo, Rusia, es que no me puedes hacer el control.
no que no me Exacto. puedes cobrar la multa por Ahí tener es donde la... me parece que entramos en la polémica. Después podemos ponernos a debatir incluso largo y tendido respecto a si está bien o mal, qué ejercicio de valor queremos hacer respecto a esta inmunidad diplomática y cómo se aplica. Ahora, concretamente, me parece que hubo un error a priori de los agentes de tránsito que estaban llevando adelante el control de parar a un auto que a todas luces se nota que es igualmente, a ver, se supone parte de la flota que... diplomática de Rusia en este caso, pero más allá de dónde viene el auto, ¿no? Me refiero en cualquier caso. Sí, tienen la patente especial. Claro. Pero de todos modos son... Quizás, digamos, no distinguieron la patente hasta que ya lo habían detenido. El punto es, ¿no se podía resolver toda esta situación de otra manera? Por ejemplo, diciéndoles, a ver, todas las embajadas tienen personal también que es ciudadano local, ¿no? O sea, personal argentino en alguna forma, en algún tipo de asistencia siempre tienen. Entonces, ¿no se podía resolver la situación diciéndole, bueno, llamen a personal de la embajada argentino, alguien a quien se le pueda hacer el control de alcoholemia y que se retire con usted como pasajero y llevándose el auto? Tengamos en cuenta la política local, me parece que todavía interviene en lo que ocurre acá. ¿En qué sentido? El lío internacional, por no usar una palabra menos televisiva, se genera justamente a partir del accionar de los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, no de la nación. Entonces, en Cancillería, que no emiten ningún comunicado por ahora, están diciendo, este quilombo no es nuestro, básicamente. Yo no tengo nada que ver. Además de que se suma a una escalada de una tensa calma, por decirlo de alguna manera, entre nación y ciudad por una serie de cuestiones más estridentes vinculadas o a la política o a lo presupuestario o demás. Exacto. Digo, me parece que el gobierno está esperando a ver cuánto escala esto. El gobierno, me refiero a Cancillería, pero también hoy, por ejemplo, temprano, un detalle, había... en off, en algunos trascendidos y más, cuando por supuesto una jornada atípica, navideña, pero con alguno que intentabas hablar, hablaban rápidamente de algo que aparece históricamente como una parte de la agenda del gobierno, que es la casta diplomática, los privilegios que tienen los diplomáticos, etcétera. Un rato después ya dieron marcha atrás con esas ideas y dejaron de hablar de eso porque este no es nuestro tema, no nos corresponde, no nos metamos por ahora. Vieron ahí la mejor forma de la estrategia que le podía llegar a servir al gobierno políticamente. Y es cierto, y vos traes un tema importante, Guada, ¿no? Los empleados locales. Me ha tocado estar en la Embajada de Rusia en algunos casos, no recuerdo empleados locales. Y esto lo relaciono con las formas en que los diplomáticos traen de sus propias sedes, ¿no? Y esto me marcaban también algunos diplomáticos en el día de hoy. Nosotros, en un mundo occidental, por ahí lo pensamos de una manera. Rusia, que tiene un antecedente de espionaje, un antecedente de persecución, un antecedente donde los servicios están mucho más inmiscuidos y metidos en la política y la diplomacia, hasta dudan, básicamente. Si yo me pongo en el diplomático ruso, digo, no voy a permitir que me hagan un control a mi auto porque mirá si me abren el baúl y en el baúl me ponen algo por alguna tipo de operación. Además del espionaje ruso que ha tenido casos de envenenamiento por algún contacto ocasional. Vos Rusia a la defensiva en este caso. Exacto. Nada lo justifica, ¿no? No, por supuesto, sí hay que recordar, Rusia es un país en guerra, nada más y nada menos que con Ucrania, a quien invadió, y Argentina es uno de los países que tiene comunidades de ucranianos más grandes del mundo, con lo cual... Perdón, y una postura de Milei... Ese extremo cuidado y prevención por parte de los diplomáticos puede entenderse en ese contexto. Y una postura de Milei, digo, en cuanto a la geopolítica, también abiertamente pro-Ucrania. Vino Zelensky, uno de los pocos presidentes que estuvo en la asunción de Milei aquí en Argentina, y de hecho Milei mantuvo el diálogo, creo que durante casi todo el año, no directamente con Zelensky, pero sí, por ejemplo, a través de Giorgia Meloni con referentes de Ucrania. Así es. Veamos justamente qué es lo que dijo el gobierno o por lo menos la embajada rusa. Según la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada ni registro. Bueno, y acá entra lo que les mencionábamos, ¿no? Para ellos es una grave violación del derecho internacional, pero entran en juego, por un lado, el derecho internacional y todo lo que venimos explicando de la justificación a la inmunidad diplomática, pero por el otro, la obligación también de las autoridades, en este caso del control vehicular, de proteger la vida de los argentinos, los ciudadanos argentinos, y evitar que una persona que puede llegar a estar alcoholizada esté al frente del volante, ¿no? O sea, son dos conflictos que, por supuesto, entran en juego, uno nacional y otro diplomático. Hay algo muy importante, perdón, pero creo que resume todo. Inmunidad
no es impunidad. Exacto. Esto es algo que se repitió mucho en el de hoy. Inmunidad no es impunidad. Si estás borracho, si manejaste, tenés acceso de alcohol... Pero yo me pregunto, ¿la inmunidad no te hace o no evita que avance con el control en este caso? Ese es el problema. Ahí, no se puede, quizás no se puede ni siquiera probar si hay flagrancia o no. Exacto. Ese es el problema, ¿no? No pueden ser sometidos al control. En este caso. Por eso decimos, hay como una especie de conflicto legal porque todo termina siendo materia de interpretación, ¿no? Exactamente. Lo veo a Ramiro Marra con muchas ganas de opinar sobre este tema. También de parte de La Libertad Avanza hay una legisladora, Marcela Pagano, que va a denunciar. A ver, si quieren, lo vemos y ahora comentamos con Ramiro Marra. Ante los hechos de público conocimiento, la desinformación que veo y escucho en algunos medios de comunicación sobre la grave violación de los agentes diplomáticos de la Federación Rusa, me veo obligada en mi condición de presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria a hacer una serie de aclaraciones sobre el tema. Abro hilo, bueno, y claro, la conclusión es que finalmente quiere denunciar al gobierno, por lo menos a la conducta de los agentes de tránsito por haber violado la inmunidad diplomática. O sea, no sé si contra quién es la denuncia. ¿Será contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o casualidad en el medio de este conflicto político? Y te agrego algo. Quienes están a cargo de este tipo de controles, si bien por supuesto intervienen los agentes de tránsito, está directamente vinculado o dentro de la órbita de seguridad. Digo, me parece que ahí está el eje de la atención, por lo menos por estos días, a partir de la reciente salida del gobierno de la ciudad con Diego Kravetz, que pasa de seguridad de la ciudad a la CIDE directamente. Lo robaron directamente al funcionario. Se anticiparon un despido porque Kravetz ya tenía el boleto picado, por decirlo de alguna manera, pero el gobierno casi como tratando de meter un poco el dedo en la llaga. Ahí en la mojándole la oreja, ¿no? Lo fue a buscar antes de que lo rajen. Bien, lo quiero escuchar a Ramiro Marra, ¿no? Porque forma parte de La Libertad Avanza, nada menos que en la ciudad de Buenos Aires, y ahora en el medio de esta disputa, digamos, por el territorio de la ciudad de Buenos Aires, en donde La Libertad Avanza quiere, valga la redundancia, avanzar. Sí, Ramiro. Fuera de las opiniones personales que uno puede tener sobre este caso, que como bien plantearon ustedes, es un gris y puede haber diferentes opiniones, creo que lo que hay que destacar acá es la falta de diplomacia que hubo por parte de los representantes de Rusia. Porque no hay nada más diplomático que si te piden hacer un control de alcoholemia, cumplirlo y seguir adelante. O sea, me parece que no es algo tan grave, excepto que estés borracho. A mí justo en el día de ayer me agarró una cámara. Me agarró yo una cámara y lo hice y no. Exacto. No se me ocurriría nunca decir, no hago esto porque tengo fueros. En vivo, TN lo estaba cubriendo en vivo. Es algo tan sencillo. Es algo tan sencillo como hacer, y no tendríamos todo esto. Pero también hay que poner una responsabilidad de lo que pasó en las últimas 24 horas en tono de show en base a los controles, cuando tendría que ser un tema mucho más serio. Unos controles que estuvieron 24 horas en el mismo lugar. O sea, hoy fue a la tarde esto y a mí me agarraron allá a la tarde en el mismo lugar. O sea, todos los borrachos saben dónde está el control de alcoholemia. Suelen estar siempre en los mismos lugares en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, entonces parece que... A veces están, a veces no, pero cuando están en el mismo lugar. No hay que ser un experto en estos temas para decir que tienen que ser de forma sorpresiva, más espontánea y aleatoria. No van a ser más persuasivos también, tal vez, ¿o no? Si la persuasión es el show, creo que lo estamos haciendo de manera incorrecta, porque en un momento veía que en los medios de comunicación se reían hasta de la situación de cierta gente borracha que no quería soplar, cuando detrás de esto hay aproximadamente 5.000, 6.000 personas que mueren por año en accidentes de tránsito y un 25% están relacionados con casos de alcohol. Entonces, tomarnos en gracia todo lo que tiene que ver con el alcohol y con los controles y poner una cámara durante todo el día, y lo digo, no juzgo a los medios de comunicación, sino más bien a un operativo que no sé si fue tan eficiente. Para que sea eficiente tiene que estar en diferentes lugares y que no todos sepan dónde están. Recordemos que además está también el tema legal de las jurisdicciones. En la ciudad de Buenos Aires, el alcoholemia positivo se considera, en el caso de vehículo de 4 ruedas, se considera a partir de 0,50, 0,20 en el caso de motos. Y en la provincia de Buenos Aires directamente... El alcohol cero, que sí rige en la provincia de Buenos Aires. Hubo algunos intentos para federalizar esa ley, pero que nunca prosperaron. Exacto. Vos sabés, Guada, que hay un antecedente muy particular, porque también involucra a un
funcionario de la diplomacia rusa, de la embajada, en este caso un consejero de la embajada de Rusia, pero en 2006, muy similar. Mirá esta nota de Clarín, año 2006, el violento raíz del diplomático ruso que un policía le rompió la mandíbula porque insólitamente, para repasar rápidamente lo que ocurrió en aquel 5 de marzo del 2006, un auto en patente diplomática, misma situación, avanza en contramano por Avenida Santa Fe, dicen con evidentes desvíos en su andar, no estaba andando... Estaba zigzagueando. En Plaza San Martín, ahí cerca de la zona de retiro, cerca del edificio Cámara, finalmente logran detenerlo. Se identifica que estaba notablemente alterado a partir de lo que se creía era consumo de alcohol, pero no conforme con esa situación, con haber avanzado en contramano a alta velocidad, termina resistiéndose a un arresto y a las piñas, directamente a las piñas con la policía, en este caso con un agente en particular, Horacio Taboada, con el que se abrió una causa. Se abrió una causa por esto que repasamos en el titular del diario Clarín, en su momento porque terminan heridos. Dos policías terminan heridos, pero también el propio diplomático ruso, consejero de la embajada rusa, de nombre Georgi Todua. Aquí lo vemos, este Georgi Todua hoy. Claro. Es el embajador de Rusia en Camerún. No hubo mucha sanción de parte de Rusia por aquel evento. Nada más. Sí hubo una causa que avanzó, que se abrió, que termina llegando incluso hasta la Corte Suprema de Justicia y recién en 2009... la Corte Suprema termina fallando. Este es su antecedente porque también estuvo como embajador de Rusia en Guinea Ecuatorial. Ahora, como lo vemos, esto es de la página oficial de la Cancillería de Rusia como embajador en Camerún, pero a partir de ese fallo de la Corte, que tampoco termina siendo tan explícito respecto a si puede o no inmiscuirse la justicia local respecto a esta inmunidad diplomática que rige no desde ahora a partir del Convenio de Viena, sino hace mucho tiempo. Bueno, hay una especie de lugar ambiguo. Este mismo gris del que venimos hablando también lo define la justicia y en este caso su máxima instancia, la Corte Suprema, porque dice, si hubo daños concretos, por ejemplo, con este oficial herido de nombre Horacio Taboada, bueno, hay que avanzar judicialmente en ese caso, en ese sentido, pero no en el resto de lo que puede estar involucrado en este momento de la Amigo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Marcela Pagano de denunciar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Creo que hay algo que está por arriba de la ambigüedad que puede dar la ley o el convenio de Viena, que es el sentido común. El sentido común dice que vos no puedes manejar borracho. Claro, y si vos te amparás en una ley para no hacer un control de alcoholemia, estás yendo por fuera de lo que está bien, de lo que está bien éticamente y moralmente. A mí no me gustaría que un representante de la Argentina, basado en este convenio, no haga un control de alcoholemia en otro país. Claro. Me parece incorrecto. Yo no lo haría. Y creo que cualquier persona con sentido común sabe que está mal. O sea, después podemos discutir las leyes, de las cuales obviamente no soy un especialista. Pero entonces no coincidís con la postura de Marcela Pagano, que forma parte de tu capaz lo estás haciendo en términos legales, yo lo estoy hablando en términos morales. Bueno, pero aparte no solamente en términos legales, porque creer ¿estás de acuerdo o no? Que la geopolítica se entiende del sentido común, Ramiro, me parece que es un poco naif, digamos. Sabés que Rusia es un país particular, con sus particularidades, que terminás generando un conflicto internacional con Rusia, ni más ni menos, por un caso como este. No avalo ni a ningún ruso, ni a ningún yanqui, ni a ningún argentino que haga esto. Y esto no lo hago por términos legales, lo hago por lo que está bien y lo que está mal en la vida. Si a vos te piden hacer un control de alcoholemia y no lo querés hacer, es porque estás borracho. Está bien, pero para Rusia es tan sencillo. Pues si vos te estás amparando en la ley, claramente que sos un vivo. ¿Qué pasa si el funcionario alega que él no hace ningún control de alcoholemia porque no sabe si no puede estar envenenado el tip donde uno tiene que soplar? Pero además, Ramiro, en el caso de tratarse, ¿no? De como está bien, Rusia es un país que está en problemas que si cree que la fuerza de seguridad puede envenenar, que vaya y ponga una denuncia en todos los organismos internacionales. Pero no seamos tan inocentes de creer que se soluciona la geopolítica con está bien o está mal. Yo no estoy diciendo que yo no estoy hablando de geopolítica. Yo no estoy hablando de geopolítica. Por eso creo que es una cuestión que viene antes. El sentido común está antes que la geopolítica. Por eso me pongo a hablar de geopolítica. Bueno, por eso dije, no me importa si es yanqui, si es ruso, de donde sea. Está mal. Entonces, lo hablo de la ética y lo que corresponde. No coincidís con Marcela Pagano. No coincidís con el enfoque. No estoy acá para debatir con miembros de mi espacio político. Pero no coincidís. No estoy acá para debatir no es debate, porque digamos, no sé, porque no lo hablé con ella, no lo hablé con ella y no me baso en lo que puso en un tuit porque seguramente hay otra información que yo puedo no tener. Claro. Hablo del sentido común y no en términos legales. Bien, también es cierto lo que plantea Ramiro. ¿Qué pasa y qué pasaría, por ejemplo, si trasciende la noticia internacional de un diplomático
argentino en un control a alcoholemia. Por ejemplo, en New York, que fue removido de su cargo el cónsul por haber hecho un brindis en el consulado. ¿Qué pasa si un cónsul se niega a hacer un control de alcoholemia? Bueno, efectivamente yo creo que va a pasar algo muy parecido a lo que posiblemente pase ahora con los dos diplomáticos. Que su país se lo lleve de regreso al país donde corresponde, en este caso a Rusia. El caso que comentaba Manu en el 2006 se resolvió, Moscú dijo... Lo retiró, evita el conflicto. Exactamente, vuelva nuevamente a Rusia. Hoy la información que yo tengo es que en el corto plazo estos dos representantes diplomáticos de Rusia van a volver a Moscú. A ver, también hay una cuestión legal. Además tenían mucho descontento con los vecinos por otros temas. Por temas de quema, no sé de qué. No, a ver, desde que empezó la invasión de Rusia a gran escala en el 24 de febrero del 2022. Que conocieron el asado, venían de Moscú. Y descubrieron. Hay un descontento en el barrio de Recoleta, en el coqueto barrio de Recoleta, por la imposibilidad de pasar por la vereda, de claramente no se puede pasar, digamos. Hay un vallado que excede el límite de línea de edilicia de la embajada y directamente corta la vereda. O sea, si uno quiere pasar, tiene que bajar del cordón o pisar una especie de placas que pusieron que una persona quizás con algún problema motriz no lo puede hacer. Sí, definitivamente. De hecho, contaban los vecinos que se vienen quejando sobre eso, incluso con Cancillería, y que no habían tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta. Hace años que venían quejándose, seguramente desde el inicio y lamentablemente de la invasión ya hace casi Ucrania. 3 años. El 24 de febrero del 2022 fue el inicio de la invasión y ahí mismo ya la Policía Federal, que es quien tiene el control y la seguridad sobre el cuerpo diplomático extranjero de Argentina, decidió poner este vallado. Pero decía también, la justicia argentina no tiene la posibilidad de condenar a un diplomático siempre y cuando tenga la inmunidad diplomática. Exacto. Sea fuero civil, sea fuero penal, por esta misma Convención de Viena, que hoy, si ponemos en Google, debe ser de las palabras más buscadas. La justicia argentina no lo puede hacer. Entonces, habitualmente lo que hacen los países para evitar que esto escale es llevárselo de vuelta. Pero acá pongo un paréntesis. No nos olvidemos la semana pasada, la embajada de la Argentina en Kiev, en la capital de Ucrania, sufrió daños materiales por un ataque de Rusia a Ucrania. ¿Qué hizo ahí la Argentina? A través de un comunicado de la Cancillería, manifestó el repudio a este ataque y denunció también una violación al derecho internacional por sentir que la representación argentina estaba siendo violada justamente por este ataque. El embajador de Rusia en nuestro país, en la Argentina, el mismo embajador que tiene a su cargo a este personal diplomático, se enfrentó en cierto sentido a la Cancillería, retrucó este comentario del gobierno argentino, dijo que no estaba de acuerdo, que el gobierno ruso no estaba de acuerdo. Y eso quedó ahí. Esto fue hace unos pocos días, a lo que voy. La relación bilateral está en un momento de tensión, sumada a lo que marcaba Manu, ¿no? El acercamiento con Ucrania, el acercamiento con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que no hay comparativa entre atacar una embajada... No, está bien. Es que no se atacó la embajada. Se sufrió un ataque de manera indirecta, en las cercanías y en manera indirecta se sufrieron daños. Se sufrieron ataques. Estaba de acuerdo, Ramiro, pero creo que ahí sí tenemos un conflicto de geopolítica grave. O sea, y creo que era mucho más sencillo resolver este conflicto haciendo lo que ocurre, Ramiro, es que el control de la alcoholemia. La geopolítica de un país la tiene que manejar en todo caso la Cancillería, el propio Estado Nacional. No sé si los agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires son los que les compete definir cómo llevarse o no con Rusia o con el país que fuera. Por eso estoy hablando de geopolítica por el embajador y ahora sí hablo de geopolítica. Le mando un saludo a la embajadora. También estuviste mencionando el tema. Tenemos el tuit de Ramiro. No sé cuál, porque fueron varios durante Fueron varios. A ver, te preparo algo de la producción. A ver, control de alcoholemia en Navidad y no joden más. A ver, y buscaste esta nota. Me la complicaron, no me acordaba. Sí. Estados Unidos denunció que Rusia intenta desestabilizar el gobierno de Javier Milei. ¿Vos decís que tiene algo que ver? Fíjense la fecha. Pará, no sé, es una noticia de Infobae, no es mía. Quizás alguien leyó tu tweet. Pero pongan, es de septiembre, creo, la noticia. A ver, yo lo vieron completo de septiembre. Lo vi y me llamó la atención. Pará, llamen al periodista de Infobae que lo cuente él. Pero estaba haciendo una propuesta muy clara. 13 de septiembre. Claro. Pero tu comentario de que... Tu tweet estaba haciendo una propuesta muy clara. Bueno, era premonitorio, sos el Parravicini... No... Vamos a la embajada de Rusia. Estamos en vivo con Belisario Martínez. ¿Qué tal, Belisario? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches. Feliz Navidad para todos. No ha sido feliz para estos rusos, estos dos delegados diplomáticos, bueno, que se han encontrado en un verdadero escándalo, ¿no? Que, bueno, como ustedes venían relatando, también puede llegar a tener algunas implicancias diplomáticas. Estamos en las puertas de la Embajada Rusa, de la Federación Rusa, acá sobre la calle Rodríguez Peña, donde desde temprano hay una guardia de la Policía Federal, hay dos efectivas justamente de la Policía Federal. Este portón se abrió al menos en 3 o 4 oportunidades en donde ingresaron algunos vehículos. No salieron vehículos, sí ingresaron al lugar y en el interior incluso se puede ver desde afuera que están los dos autos en cuestión, ¿no? Este Vento y este vehículo de marca Toyota, que fueron aquellos que iniciaron toda esta situación tan particular que se dio justamente acá muy cerca, a pocas cuadras en el control de tránsito, que además se extendió hasta hace algunas horas nada más, algunos instantes nada más. El frente de la embajada continúa vallado, pero esto no tiene que ver con esta situación, sino que tiene que ver con las protestas que se dieron en varias oportunidades por la guerra en Ucrania. Y hay muchísimo hermetismo, hay solamente, mira, bueno, se acaba de apagar, había una sola ventanita que tenía luz y tuvo luz durante prácticamente todo el día. Y una particularidad, tratando de encontrar alguna declaración, bueno, nos pusimos en contacto a la antigua, llamamos por teléfono, agarré la guía, diría, llamamos por teléfono al conmutador acá de la embajada. Bueno, nos dijeron algo que al menos a mí me llamó la atención porque durante gran parte del día se dijo que era un día normal para la embajada rusa, claro, porque ellos no tenían feriado. Exacto, ellos bueno, nos dijeron lo contrario. Ah, está cerrada. Vos sabés que nos dijeron lo contrario. Navidad. Parece que sí, porque de hecho nos dijeron, nos atendió una persona con acento ruso claramente, bueno, nos dijeron que la embajada hoy no estaba trabajando y que llamemos mañana. Cuando le dijimos que éramos de Todo Noticias, nos dijeron, llame mañana, medio como que se enojaron. Pero bueno, eso es un detalle, ¿no? Pero bueno, tienen carácter fuerte, ¿no? Por lo que decían los vecinos, los rusos de la embajada, ¿no? Hasta decían que eran un poco prepotentes. Los vecinos. Vos sabés que sí. Muchos vecinos nos lo dijeron eso. Nos dijeron que además estacionan en cualquier lado, que estacionan sobre la senda peatonal, que estacionan en la bajada de discapacitados y que son personas que de repente, cuando han querido hablar con ellos para decirle, mirá, no podés parar en cualquier lugar, no han tenido el mejor modo, ¿no? Claro. Estamos haciendo este movimiento porque, bueno, sobre la calle Rodríguez Peña está la entrada principal, digamos, que es la que hemos visto durante prácticamente todo el día. Y sobre la calle Guido, el edificio de la embajada, el terreno de la embajada tiene además una salida adicional, una salida que es peatonal. Nosotros estuvimos controlando esta salida durante todo el día, bueno, tampoco vimos que hayan salido justamente estos dos funcionarios diplomáticos rusos por esta puerta. Sí salieron otras personas, pero bueno, no eran claramente estas personas. Pero cual esa también, no es la residencia del embajador, de que hoy no hubo casi actividad. No tengo esa información. Claro. Sé que hay otros lugares más. Porque algunos funcionan como las dos cosas, como sede consular y vivienda del embajador, y otros tienen la vivienda separada en otro inmueble, ¿no? O sea que no sabemos. Sí, Gonza, no. No, la residencia del embajador está en otro... Está en otro lado la residencia del embajador, con lo cual... En otro lugar, sí. Sabemos que hay otros lugares. 100% funcionamiento administrativo, digamos, tendría esa sede. Bueno, vamos a ver y esto es lo que hay, ¿no? Hay un timbre, hay unos cartelitos y unas fotos turísticas. Hay gente brindando del otro lado, ¿no? Sería este edificio que permaneció no hay quema de nada, ¿no? Tampoco... No hay nadie brindando, Belisario. No, nosotros dijimos, bueno, capaz que si están de festejo, ¿no? Algo de eso, nos podrían acercar un sanguchito, algo, pero no hubo caso. Un poco de caviar, ¿no? Nada de nada. Nada de nada. Bueno, estamos cualquier cosa volviendo con vos, Belisario. Muchísimas gracias por el informe. ¿Cómo no? Buenas noches. Acaba de salir la denuncia, la tiene Manu Jove, ¿no? La denuncia que mencionábamos de Marcela Pagano. La denuncia que anticipaba la diputada de la Libertad Avanza, Marcela Pagano. Aquí está, es esta. Marcela Pagano en su carácter de diputada nacional, etcétera, etcétera. Fíjate, esto es lo interesante. ¿A quiénes denuncia? No es una averiguación de delitos, sino que hay un destinatario directo de esta denuncia. En este caso, dos. Hablamos de Darío Antiñolo, subsecretario de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, y Leonardo Ricciardi, director general del Cuerpo de Agentes de Tránsito, y/o aquellos funcionarios del gobierno de la ciudad que hayan tenido intervención antes o durante los hechos que se relatan a continuación en esta denuncia. Tienen que ver con aquello que venimos repasando desde el inicio de este programa, pero es lo que había anticipado la diputada Marcela Pagano. Uno se pregunta a esta altura, no tenemos
verificada esta información, ¿con qué aval por ejemplo, de la Casa Rosada? ¿Con qué aval de la Cancillería es que la diputada Pagano presenta esto? Sí es cierto que hasta ahora, y me parece que ahí hay toda una señal, nadie, ni del Poder Ejecutivo, ni de la Cancillería en particular, se han expresado a partir de este hecho que, como decimos, si bien es Navidad, no es que Milei no esté atento a lo que está ocurriendo. Entiendo que está muy pendiente de todo lo que está pasando de la Quinta de Olivos. De hecho, estuvo con algunas visitas por cuestiones estrictamente laborales. Estuvo Demian Rey. Ahora nos vas a contar. Pero digo, no es que Milei está desconectado, no es que se tomó la Navidad para pensar en otra cosa. Milei está muy pendiente de todo lo que ocurre, siempre muy pendiente de los medios de comunicación. Digo, está al tanto de esto y han elegido en el gobierno nacional por ahora no expresarse. Exacto. Aquí hay una señal a priori. Sí, bueno, claramente, como decías en el inicio, esto es un problema del gobierno de la ciudad, que se arreglen ellos. Por la duda, Pagano refuerza esa idea con esta denuncia a 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, se distancian del conflicto. Gonza, ¿algo más para agregar? No, a seguir muy atento el día de mañana, y si hay una respuesta, sobre todo por parte de Moscú con la diferencia horaria, por ahí bien tempranito, mañana tenemos alguna respuesta de aquel ya zona del mundo. Bien, muchísimas gracias. Te liberamos, Gonza, porque estuviste todo el día. ¿Lo tuyo está? Y estuvo, no seas malo. Los hermanos Macana no se me peleen. A dos voces después a las 22 paso viendo. Claro, un día largo, día largo con el conflicto diplomático en plena Navidad. Bien, bueno, una buena noticia puede ser, como había anticipado el presidente Javier Milei, el inicio de un contexto de solo buenas noticias en lo económico, y tiene que ver con el consumo y este aumento leve, pero aumento al fin, comparado con las compras navideñas de diciembre de 2023. ¿Qué es lo que ocurrió en este diciembre, señor Damián, licenciado, doctor en Economía, Dipache? Y esto, aunque no lo crean, no es economía en la gorra de Neura, porque esta dupla mañana sí nos van a ver en Neura. Buenas noticias, ¿no? Leve repunte, pero repunte al fin. Exactamente. ¿Por qué? Porque, primero, Navidad es la fecha estacionalmente de mayor consumo del año. Entonces es un parámetro importante para el gobierno que es lo que pasa en esta fecha. Si efectivamente el consumo privado tiene una alta representación en el Producto Bruto Interno en Argentina, bueno, estamos viendo que las ventas minoristas subieron un 1%. ¿Qué es lo que yo tomo de este análisis? Ahí la tenés, son el informe de CAME. Fíjate que calzado y marroquinería 6,7% arriba, cosmética y perfumería 3,1% arriba, equipos de audio, video, celulares y accesorios 2,5% arriba, indumentaria y calzado 1,2% arriba. ¿Cuáles son los rubros que estuvieron a la baja interanualmente? Librería 5,8% a la baja y juguetes 1,9% a la baja. Muchos decían que se está regalando más equipos de audio, informática, telefonía y de alguna manera sustituye al Pero digo, juguete. también a mí creo que con el Día del Niño, el día en el que la juguetería trabaja, ¿no? Totalmente. De hecho, te digo, nosotros hicimos una proyección de la demanda y los juguetes tienen una alta representación. Claro. Es verdad eso. Dentro de las ventas navideñas, ticket promedio de 36.165 pesos. ¿Qué es lo que pasa que aumentó tanto calzado y marroquinería y no tanto indumentaria? Más allá de lo que se viene diciendo, ¿no? De lo cara que está la ropa en Argentina, también el calzado y la marroquinería también está caro, y sin embargo se volcaron más hacia ese tipo de regalos. ¿Es habitual? ¿Es una tendencia habitual en Navidad o fue algo particular de este año? No es una tendencia habitual en ningún caso, por lo menos las proyecciones de la demanda que hacemos nosotros previo a estas fechas comerciales. Generalmente indumentaria le gana al calzado, pero ten en cuenta lo siguiente, Guada. Indumentaria tiene un ticket promedio menor que calzado. Y ahí hay dos... Fíjate si pones... Franquito, poneme de vuelta los 3 primeros rubros, que quiero justamente analizar algo desde la macro a la micro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mirá, calzado y marroquinería, equipos de audio, video y celulares y accesorios, esos 2 rubros, ¿qué tienen en común? Tienen un ticket promedio más alto y apareció el crédito en Argentina. Claro. Apareció el crédito. Un calzado no te cuesta, digamos, tiene un ticket promedio. No compras. Exactamente. Exacto, no compras. Y entonces apareció el crédito en Argentina. Las cuotas. Exactamente. Estos 2 rubros se vieron motorizados por el crédito y estimuló efectivamente las ventas de estos 2 rubros que, reitero, estacionalmente no son los rubros que mayor nivel de participación tienen, pero viene pasando ya. Cuando vos ves el estimador de actividad económica mensual, tanto en comercio mayorista como minorista, en el desagregado, ¿qué es lo que subió? Motos, subió automotor, subió artículos para el hogar.
electrodomésticos y efectivamente porque crece el crédito al sector privado. Esta es una buena novedad porque de alguna manera oxigena el bolsillo del consumo en un momento donde de alguna manera el salario privado comienza a ganarle lentamente a la inflación y el consumo va saliendo. 86% de los comercios consultados además ofreció ofertas, descuentos y cuotas sin interés. Cuotas sin interés que desde el gobierno ratificaron que al 31 de diciembre le quedan hasta, señores televidentes, le quedan hasta el día lunes porque hasta el 31 de diciembre está cuota simple. Después ya no va a haber más 12 cuotas a partir del año que viene. Pero con la bajada de la inflación es probable que no se necesite quizás un programa de parte del gobierno y sí sea el mismo sector privado que tenga ese incentivo, ¿no? Porque ya directamente con una inflación a la baja. Es lo que viene pasando, Guada. Apareció el crédito privado, el gobierno estima que ya no es tanta la necesidad de presencia del Estado y además va a haber mucha competencia el año que viene por el crédito en el mercado. Mira, yo lo analizo de la siguiente. Entre las tarjetas de crédito, ¿no? Entre los bancos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en el cambio de este macro en la micro? El año pasado, Papá Noel estaba sentado, digamos, en una silla, fumando un habano para que le vengan a llevar los regalos. Este año Papá Noel tuvo que salir a vender. Porque el año pasado los bienes estaban por encima del peso y este año, efectivamente, el peso se apreció por encima de los bienes. ¿Por qué? Porque se esperó hasta último momento. El año pasado se habían estoqueado los argentinos 2 meses antes de las elecciones porque los bienes volaban. Con anticipación. Que, de hecho, hubo quejas entre la gente porque cuando recibía el regalo y lo quería cambiar ya no lo podía cambiar porque se lo habían comprado hacía 2 meses porque la gente trataba de refugiarse, ¿no? De la inflación. Totalmente. ¿Podemos decir que es el fin de la recesión? Sí, hay un adelanto. El estimador de actividad económica mensual muestra que la actividad económica sube en el tercer trimestre en el orden del 3,9%. El último trimestre del año volvería a tener crecimiento. ¿Y cuáles eran las proyecciones, te diría, el segundo trimestre de este año? Bueno, que la economía iba a caer entre el 3 y 3,5%. La última estimación fue del 3%. Y ahora la economía podría ubicarse en el 2,5% por debajo del 2,5%. Es decir, de alguna manera se estaría mejorando en este cuarto trimestre la actividad económica. 2 trimestres consecutivos de actividad económica positiva sería efectivamente el dato de salida de la recesión. Así como 2 trimestres consecutivos de caída es el ingreso en la recesión, marcaría un enero ingresando con salida de la recesión en la República Argentina, a pesar de que ya en abril había tocado piso. La actividad económica empezó en el desestacionalizado a ir creciendo, pero ya acá tendrías 2 trimestres de actividad en crecimiento. Estamos entrando, y corregime si no es así, pero estamos entrando ya en una época, una seguidilla de meses de que por lo menos varias comparaciones interanuales van a dar muy bien. Claramente, porque por lo que fue el inicio del año pasado. Diciembre y enero fueron los peores meses, entonces ahora viene como una primavera de buenas noticias, ¿no? Pero ¿es algo que va a ocurrir o no te animas a jugártela de esa manera? Bueno, fíjate, Navidad fue la primera, porque si bien crece tibio, fíjate que el año pasado habías tenido un consumo muy deprimido y tenés rubros que crecen. Y rubros que el año pasado, efectivamente, venían muy, pero muy a la baja. ¿Y qué pasa, perdóname, si lo comparamos con la Navidad de 2022, que fue atípica en Argentina, porque justo con el Mundial hubo gente que estaba más pensando en el Mundial que en la Navidad? Sí, es verdad. Pero, ¿qué pasa con esa Navidad del 2022, en donde ya había plan platita bastante instalado? ¿Qué pasa con esa comparación? Bueno, esa de 2022 la tenés que comparar siempre interanualmente contra la de 2021. No recuerdo realmente, Guada, si había crecido las ventas minoristas para la fecha. Pero sí te digo que todas las navidades tuvieron un impulso por parte del sector público muy fuerte. Y la idea de este gobierno es que sea el actor privado, ya sea desde el sector financiero y del sector comercial, los que motoricen la actividad en el consumo privado. ¿Y esto ha pasado? Sí, para muestra vale un botón. Mirá, desde el sector financiero se expande el crédito y crece a niveles ya del año 2021, 2022, el nivel de crédito. Y desde el sector comercial, ¿qué pasó? Fuerte promociones, ofertas y descuentos para motorizar efectivamente a que el cliente vaya a comprar. Porque cambió el ciclo, Guada. Porque además ahora ya el Estado no es el principal deudor de los bancos, o está tratando de dejar de serlo, ¿no? Antes con la LELIX, como vos decías, era sentarse y esperar. Probablemente si en el primer trimestre del año la cartera de Economía toma la decisión de hacer un recorte de tasa,
lo que vas a tener es a bancos que ya no le convenga tener las letras fiscales de liquidez y las manden a encaje para ofrecerlas en crédito porque le va a dar un mejor rendimiento. Pero además un dato adicional respecto de lo que está pasando en el mercado. Vos ten en cuenta de que durante un proceso de aceleración de la inflación que fue desde el 2020, desde el 2019 en adelante, la inflación no paró de crecer. De hecho, si vos tomás canasta navideña, que la medimos nosotros, o la cena navideña, este año estaba en 144%, pero el año pasado llegó al 228%, récord de todos los años subiendo. ¿Y qué pasa? Cuando vos tenés una inflación desacelerando, ya efectivamente estoquearse no es negocio. Claro. Por lo cual el mercado en términos generales tiene que salir a vender, tiene que salir a competir. El precio efectivamente y el valor agregado de lo que vos ofrezcas en el mercado es el único determinante, porque ya no tenés que refugiarte en los bienes como hacía Ramiro con el atún, porque efectivamente de alguna manera hay otras opciones para que el peso te pueda rendir mejor. Hablando del atún. Incluso a un industrial tampoco le conviene estoquearse porque no lo puede convertir en flujo rápidamente como antes. Exacto. Terminó siendo mal negocio estoquearse en atún porque bajó. Por suerte vendí el atún y compré activos financieros argentinos que subieron mucho. ¿Compraste bonos? Está todo comprobado en mis redes sociales. Me fue muy bien. Quiero destacar una cosa que fuera de los datos económicos, creo que lo que más importante de esta Navidad es que hubo paz. Hubo paz porque no hubo corte de calles, porque no hubo saqueos. Es cierto. Y la Argentina está en un proceso de pacificación social que hacía mucho tiempo no veíamos en Argentina. Es cierto, es el primer diciembre en mucho tiempo que no hubo piquetes, cortes y por lo menos el temor ante una eventual ola de saqueos como veníamos viviendo todos los diciembres, ¿no? Eso hay que destacarlo también porque claramente tenía que ver con cortar la intermediación, ¿no? La financiación. Está claro quiénes financiaban ese tipo de eventos, porque si no, digamos, situación... Hay una decisión política en las calles también, situación ¿no? económica difícil, pero los saqueos, si hubieran sido espontáneos, ¿por qué este año no hubo saqueos? Eso está claro. Pero también, y la situación sigue. Lo destacó la propia Patricia Bullrich diciendo, bueno, ahora me dicen que ahí está la voluntad política de intervenir, por ejemplo, ante los cortes. Lo hemos contado acá en alguna otra oportunidad. Cuando en el conurbano hubo algunos movimientos sociales que estaban empezando a encarar alguna propuesta en este sentido de generar un poco más de ruido de diciembre, más tradicional respecto a lo que venía pasando, la respuesta de los propios punteros era, la gente no quiere ir porque los cagan a palos. No quiere cagarse de calor para que encima los caguen a palos. O sea, esa es la respuesta que aparecía en la política del conurbano cuando se preguntaban por qué no había movilizaciones, por ejemplo, en el primero o segundo cordón del conurbano bonaerense. Hice una consulta a vos te gusta que diga X, así que digo X. No, Twitter. No tiene ninguna razón de llamarse X, no tiene ninguna relación con lo que es esa red social, así que lo voy a defender a muerte. Se la pasé a Franquito, pero escúchame, yo le pregunté qué es lo que valora más en diciembre de 2024 los argentinos. Hoy lo consulté, 64% que la inflación está en descenso. Eso, a ver, votemos porque si no, no podemos ver los resultados. ¿Qué valoras más desde diciembre? ¿No hubo cortes de calles? ¿Inflación en descenso? ¿Cuesta llegar a fin de mes? ¿O no hubo salto cambiario? Yo digo que la inflación. Inflación en descenso. Era en todas las encuestas el principal problema. Ahí está. Claro. Inflación en descenso, 64%. ¿Y qué te parece? Pero además, vos lo ves, 64%. en todos los que miden temperatura social, encuestadoras, consultoras, etcétera, era el problema número 1 cuando hablamos de preocupaciones de argentinos y hoy no aparece ni siquiera en el top 5. Exacto. Eso quiere decir que justamente la gente se está acostumbrando a que esté bajando la inflación. Igual hay que ser siempre cauto porque enero, febrero, meses de mucho calor, se va a sentir las facturas de la electricidad y eso puede llegar a cortar un poco esta sensación de alivio que hubo en meses de primavera, ¿no? En donde por una cuestión climática no estás gastando mucho en gas y tampoco tanto en electricidad, ¿no? Fíjate que dentro de la encuesta está muy parejo entre cuesta llegar a fin de mes y no hubo corte de calles, o sea, está muy parejo. Está primero no hubo corte de calle, después no cuesta llegar a fin de mes y el último es que no hubo salto cambiario. También. O sea, la estabilidad cambiaria para los argentinos. Uno se acostumbra rápido, pero la verdad es que siempre en diciembre tenés salto cambiario. Entre la segunda quincena de lo hubo este diciembre también. Y para mejor.
para mejor con el tema del impuesto país, quien no había comprado pasajes quizás en avión, ahora los compra. Pero el impuesto país saltó para abajo. Por eso, ahora los va a comprar más barato, por eso hubo un salto. Hubo una semana que porcentualmente subió significativamente. Hubo la 7% de una semana para 6 meses estancado es un montón. Pero si hoy lees al presidente, está preocupado por lo contrario, que haya apreciación cambiaria. Si vos tenés ingreso de dólares por cuenta comercial y cuenta financiera este año, la preocupación no viene por una depreciación del peso frente al dólar, sino por una apreciación. Ojo. Bien, bueno, buenas noticias, por lo menos por un tiempo las vamos a tener, todo indica eso. Quiero saber, hablando de buenas noticias, ¿cómo pasó Navidad Javier Milei? Y digo buenas noticias porque a mí me gusta que la gente se quiera. Noche de paz, noche de amor. Sí. Bueno, sí, con Yuyito. Hay fotos juntos, ¿no? O sea, había rumores, pero... Foto con Yuyito, estuvo con ella, también almorzó con la familia de Yuyito, además de pasar la Navidad con su propia familia, con sus padres, con su hermana. Hablamos de Javier Milei, presidente de la Nación, pero la foto que ahí confirma una Navidad ¿Fue en Olivos? Juntos, en la Quinta Olivos, efectivamente. En la reunión con la familia de Yuyito también en Olivos. Efectivamente, en Quinta Olivos. Milei no salió de ahí en las últimas 24, 48 horas, te diría. De hecho, hoy estuvo recibiendo visitas, hace un rato nada más estuvo con la espada que le regaló Tronco, por cierto, con la espada de Leono. La espada de Leono, que ahora sé quién era Leono. De Thundercats. Claro, yo no sabía. Estuvo jugando a una de las visitas de Milei. Hablamos del jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel. Macri también pasó la Navidad en familia. Familias, me parece, no unificadas en este caso, por lo menos por ahora. Feliz Nochebuena con Antonia, con Juliana, por supuesto también la hija de Juliana, la Navidad de Mauricio Macri. Porque faltan miembros de la familia Macri en esa foto. Claro, pero bueno, claro, sabemos que la relación con Jorge es mucho más política que familiar, más allá de que son primos, por supuesto, pero también tiene que ver con algo que adelantaban ya en el programa anterior y que probablemente en las próximas horas se sabe, perdóname, si está en Buenos Aires o eso es en Villa Langostura. En Villa Langostura. Suele pasar, claro. En Villa Langostura, que es donde suele pasar las fiestas. Sí. También, por ejemplo, está allá el mismo country, en Cumelén, por ejemplo, Luis Caputo, el ministro de Economía, que suele pasar las fiestas en ese country, que fue su único retiro de vacaciones, fue pasar las fiestas tanto 25 como 31, allí en Villa Langostura. Dorni, subiendo el champán. Perdóname, varios integrantes de este gobierno iban a hacer eso también. Sí. Quizás alguna semanita de vacaciones, no se van a tomar enero ni febrero, pero se tomen esta semanita entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y a Dorni con la foto que publicó ayer con el champán que ha sido furor en esta temporada de fiestas. Habían dicho que me iban a mandar uno Lágrimas de Zurdo. Vamos a... El de Lágrimas de Zurdo no me llegó, no me estaría... Vamos a hacer el reclamo. Acá llegó alguno. ¿Vos tenés? Acá llegó alguno de Lágrimas de Zurdo. Sé que alguien de acá de la producción lo puede conseguir. Y la foto que decía. Demian Reidel. Adivinen dónde estoy. La respuesta es la Quinta Olivos. Y por si quedan dudas, la foto lo confirma, la espada de Leono que le regaló en su última entrevista, por lo menos hasta ahora, probablemente la última del año, el periodista de Neura Tronco, sí, a Javier Milei en su visita a Alejandro Fantino. Estaba visiblemente emocionado Milei con la espada de Leono. Como un niño, ¿no? La alegría por la espada, que tenía toda una simbología. Sí. Dijo que se le iba a regalar a Sturzenegger para que siga con los recortes. Bueno, hacemos una pequeñísima tanda. Quédense que ya seguimos con más La Ves con Viale en el exilio. Tomado, La Ves tomado. Tomado, ocupa.